¿Qué es la personalidad? La personalidad es un mapa que nos orienta en la vida, nos guía en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Hoy juntas, Evelyn y Jelinet, exploraremos la cartografía de la personalidad, un proceso complejo que integra biología, cultura y experiencia y que influye directamente en nuestra salud mental. En este recorrido veremos cómo distintas teorías, métodos y reflexiones nos ayudan a comprender mejor quiénes somos y cómo podemos crecer como personas y como sociedad. Características de la personalidad. La personalidad es un estilo particular que desarrollamos cada uno de nosotros y que permanece de cierta forma estable, en la que nos relacionamos con nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra conducta, las personas más cercanas a nosotros y las situaciones que ocurren día tras día. Digamos, por ejemplo, hoy mientras conducía a mi trabajo, un señor decidió no respetar las señales de tránsito y se voló el alto, ocasionando que frenara abruptamente. Casi daño a mi carro y mi vida por la falta de este señor, y me enojo. Yo estoy teniendo una emoción, el enojo. ¿Cómo me relaciono yo con esa emoción? Enojo. Puede variar. En mi caso, quise pararlo y decirle si es que no ve. O se hace, pero respiré y recordé que soy un ser racional. Habría personas que simplemente reaccionaran de una manera agresiva o violenta. Hay personas que se lo pueden tragar, pueden experimentar algunos tipos de malestar como dolores de estómago y no decir nada a nadie. Hay personas que incluso podrían no percibir o no darle importancia. La diferencia tiene que ver en cuál es la personalidad de cada una de estas personas. La personalidad tiene dos partes principales, una biológicamente determinada y hasta cierto punto heredable que llamamos temperamento, y otra que está derivada de nuestras experiencias de vida, desde la experiencia más temprana, pero que teóricamente está en constante construcción, porque seguimos aprendiendo, a la que llamamos carácter. En este carácter se inscriben los estilos de apego y también se memorizan nuestros mecanismos de afrontamiento. Una personalidad sana es tolerante a los propios sentimientos, por incómodos que sean, como puede ser la frustración o la angustia, y flexible ante los cambios inevitables, por ejemplo, la aparición de nuevas personas o su partida, o la ocurrencia de situaciones inesperadas e incómodas, como pueden ser desastres naturales o otro tipo de catástrofe. El psicoanálisis clásico es una corriente que explica la conducta humana a partir de los procesos inconscientes y los conflictos internos que se originan principalmente en la infancia. Esta teoría sostiene que muchos de nuestros comportamientos están influenciados por deseos y recuerdos reprimidos. Su principal representante es Sigmund Freud, quien propuso la estructura de la personalidad compuesta por el ello, yo y superyo, además de la etapa del desarrollo psicosexual. Otros aportes importantes fueron realizados por Anna Freud con los mecanismos de defensa y Melanie Klein, enfocada en el psicoanálisis infantil. Psicoanálisis social. El psicoanálisis social surge como una crítica al enfoque biológico del psicoanálisis clásico y enfatiza la influencia de la cultura, la sociedad y las relaciones interpersonales en el desarrollo de la personalidad. Entre sus principales teóricos se encuentra Karen Horney, quien destacó la importancia de las relaciones sociales en la neurosis. Erich Fromm, que analizó las relaciones entre el individuo y la sociedad. Y Harry Stack Sullivan, quien se concentró en su teoría de las relaciones interpersonales. La corriente del aprendizaje, también conocida como conductismo, explica la conducta a partir de la experiencia y el ambiente, enfocándose únicamente en comportamientos observables. Según la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, los mecanismos de defensa son procesos psicológicos inconscientes que el yo utiliza para protegerse de la ansiedad producidas por conflictos internos. Estos conflictos surgen de la tensión entre los impulsos del ello, las exigencias morales del superyo y las demandas de la realidad. Su función principal es distorsionar la realidad para hacerla menos amenazante y así reducir la angustia. Aunque pueden resultar útiles de manera temporal, el uso excesivo de estos mecanismos pueden volverse desadaptativo, dificultando el afrontamiento adecuado de los problemas y generando una percepción distorsionada de la realidad. Sus principales representantes son Ivan Pavlov, con el condicionamiento clásico, John B. Watson, fundador del conductismo, y Skinner, quien desarrolló el condicionamiento operante basado en refuerzos y castigos. Teoría cognitivo-social. La teoría cognitiva social integra el aprendizaje con los procesos mentales, señalando que las personas aprenden no solo por experiencia directa, sino también observando a los demás. El principal teórico de esta corriente es Albert Bandura, quien introdujo conceptos como el aprendizaje por observación, la autoeficiencia y el determinismo recíproco entre conducta, cognición y ambiente. En 1961, el psicólogo Albert Bandura llevó a cabo uno de los experimentos más conocidos de la psicología, el experimento del muñeco Búho. Ya vimos cómo la personalidad que puede entenderse desde diferentes enfoques. Ahora seguimos con la teoría de rasgos, que nos ayuda a describir esas características estables que diferencian a cada persona. Exacto. Y dentro de estas teorías encontramos uno de los modelos más importantes, el Big Five,
o los 5 grandes rasgos. Primero, Gordon Allport introdujo el concepto de rasgos. Él decía que cuando describimos a alguien como solidario o responsable, ya estamos hablando de su personalidad. Después, Raymond Cassel utilizó el análisis factorial y propuso 5 factores. Imaginen que encuestamos a estudiantes de psicología en Panamá y vemos patrones en sus respuestas. Eso es un análisis factorial. Finalmente, Costa y Macrae consolidaron el modelo de los 5 grandes, que hoy se usan en pruebas de personalidad tanto en clínica como en empresas. Los 5 grandes rasgos. Vamos a ver cada rasgo por ejemplos, para que se entienda mejor. Apertura a la experiencia, curiosidad o creatividad. Por ejemplo, estudiantes X que se anima a investigar sobre la cultura indígena o probar un nuevo baile cultural. Responsabilidad y conciencia. Organización y disciplina. La compañera que siempre entrega sus trabajos antes de la fecha límite. Extraversión, energía social, entusiasmo. El amigo que en carnavales de las tablas siempre está rodeado de gente y anima las comparsas. Amabilidad y empatía. Cooperación. La vecina que ayuda a organizar las actividades de la comunidad. Neurotismo. Tendencia a la ansiedad. Inseguridad. El estudiante que se preocupa tanto antes de un examen y no logra dormir bien. Conocer los rasgos ayuda a diseñar terapias más personalizadas. En lo laboral, muchas empresas en Panamá usan pruebas basadas en el Big Five para seleccionar personal. En la vida diaria, reconocer nuestros rasgos nos ayuda a mejorar relaciones y manejar emociones. La teoría de los rasgos nos recuerda que cada persona tiene una combinación única de características. No se trata de ser perfectos, sino de conocernos mejor para crecer. En palabras sencillas, todos tenemos nuestras propias mezclas de carnaval y cuaresma en la personalidad. El humanismo surge como una alternativa del psicoanálisis y el conductismo, enfocándose en el potencial humano, la libertad y la experiencia subjetiva. Nos toca hablar sobre algunos de los principales representantes de la escuela humanista y sin duda tenemos que empezar hablando de Abraham Maslow, quien, como sabemos, es uno de los principales fundadores de la escuela humanista. Él es un psicólogo estadounidense que nació en 1908, destacado por supuesto por su pirámide de las necesidades o teoría de la jerarquía de las necesidades, donde él, a través de una pirámide, nos dice que hay 5 fases donde podemos jerarquizar estas necesidades, partiendo de la base o de las necesidades fisiológicas hasta llegar a temas como la autorrealización. Hablemos de Carl Rogers. Así es este psicólogo estadounidense que nace en 1902 y quien por supuesto también es uno de los principales fundadores de la escuela humanista. Sin duda es uno de los principales aportes que tiene que ver con la terapia centrada en el cliente o la terapia centrada en la persona, donde sin duda Rogers propone que lo más importante en el encuentro terapéutico es el propio paciente. Por lo tanto, entonces el terapeuta tiene que adoptar una postura de confiar y creer en los recursos con los cuales cuenta el paciente. Para Carl, empatía, la congruencia son cosas muy importantes que el terapeuta debe de manifestar para su paciente. Para estudiar la personalidad, se utilizan diferentes métodos cuestionarios estandarizados como el MMPI o el NEOPIR, entrevistas clínicas y observaciones conductuales. Pero no basta con aplicar instrumentos, debemos valorar su validez, que realmente midan lo que dicen medir. Un buen ejemplo de esto, cómo se mide y se cuestiona el diagnóstico en psicología, es el experimento de David Rosenthal en 1973, titulado Estar cuerdo en lugares dementes. 8 personas sanas fingieron escuchar una voz y fueron internados en hospitales psiquiátricos. Aunque después actuaron con tal normalidad, todo lo que hacían era interpretado como signos de enfermedad. El resultado fue que todos recibieron un diagnóstico de esquizofrenia o trastornos bipolares. Continuando con esto, en una segunda fase del estudio se dejaron pasar 40 pacientes reales porque los médicos pensaron que eran pseudopacientes, simplemente por la desconfianza general. Esto reforzó la conclusión de Rosenthal. Los diagnósticos no siempre son precisos y pueden llevar a errores graves en la práctica clínica. La personalidad también se relaciona con la salud mental. Existen indicadores de ajuste y desajuste que nos ayudan a identificar un funcionamiento sano o patológico. Indicadores de ajuste: autoestima adecuada, resiliencia, relaciones sanas y flexibilidad cognitiva. Ejemplo, un trabajador que maneja el estrés con apoyo familiar y actividades recreativas. Indicadores de desajuste: ansiedad crónica, depresión, conductas desadaptativas y rigidez externa. Ejemplo, alguien que ante la presión laboral desarrolla aislamiento y síntomas depresivos. Comprender la personalidad nos ayuda a promover bienestar y prevenir patologías. En Panamá, reconocer la diversidad de temperamentos y caracteres es clave para construir comunidades más empáticas y saludables. La personalidad no es un destino fijo, sino un proceso en constante construcción. Al estudiarla, no solo entendemos mejor al ser humano, sino que también abrimos camino hacia una salud mental más fuerte.
Así, la cartografía de la personalidad nos invita a valorar nuestras diferencias,